A fines de los 60, la ciudad de Birmingham vería nacer a una de las más emblemáticas bandas de la historia del rock. El guitarrista Tony Iommi nació el 19 de febrero de 1948 en la ciudad de Birmingham. En sus inicios intentaría convertirse en baterista, aunque luego comenzaría a destacarse como guitarrista. A mediados de los 60 en la ciudad de Birmingham trabajaba en una fábrica metalúrgica y debido a un accidente laboral perdería las puntas de 2 dedos de su mano derecha. Con ayuda médica, el uso de prótesis móviles y además bajando la afinación de su guitarra un tono y medio, afortunadamente el joven guitarrista reiniciaría su carrera junto al baterista Bill Ward, integrando una banda llamada Mythology. El baterista Bill Ward nació el 5 de mayo de 1948 y desde muy joven comenzaría a tocar la batería, influenciado por grandes bateristas de jazz como Gene Krupa, Buddy Rich y Louis Bellson. Debido a la disolución de Mythology, comenzarían a formar otra banda incorporando al bajista Geezer Butler y al cantante Ozzy Osbourne, quienes venían trabajando juntos desde algún tiempo atrás. Geezer Butler había nacido el 17 de julio de 1949 en Birmingham. Este joven, ávido lector de Aleister Crowley, a los 18 años formaría su primera banda llamada Rare Breed, junto al vocalista Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne nació el 3 de diciembre de 1948 en Birmingham. A los 14 años descubriría el amor por la música de los Beatles, abandonaría la escuela y su adolescencia tendría algunos inconvenientes con las fuerzas de la ley y el orden. Ozzy Osbourne se incorporaría a la banda de Geezer Butler, pero al poco tiempo serían convocados por Tony Iommi y Bill Ward. En 1968, este nuevo grupo, llamado The Polka Tulk Blues Company, también estaba integrado por el guitarrista Jimmy Phillips y el saxofonista Alan Clark. Al poco tiempo, la banda cambiaría su nombre por el de Earth y continuaría como un cuarteto sin el guitarrista Jimmy Phillips ni el saxofonista Alan Clark. En diciembre de 1968, el guitarrista Tony Iommi dejó abruptamente Earth para integrar brevemente Jethro Tull, aunque luego regresaría a Earth en enero de 1969. Debido a que existía otra banda con el mismo nombre, volverían a cambiar el nombre por el de Black Sabbath. La música de Black Sabbath, si bien venía absorbiendo estilos como el blues, el rock and roll y la música psicodélica, pronto se tornaría más violenta y agresiva, al sumarse un valioso recurso musical conocido como riff. Un riff es una frase musical que hace distinguible una canción repitiéndose a lo largo de la misma. Estas frases musicales estaban fuertemente construidas mayormente sobre las notas de la escala pentatónica menor de blues, las cuales al ser ejecutadas por guitarras eléctricas a través de amplificadores distorsionados, se lograba un sonido poderoso y demoledor, lo cual se reforzaría con el uso de acordes de quintas que le darían más peso y contundencia a los acordes, lo cual puede notarse en algunos álbumes como Led Zeppelin II e In Rock de Deep Purple. Este tipo de recursos daría origen al heavy rock y en el futuro sería una herramienta fundamental para el nacimiento del heavy metal. Black Sabbath firmaría con Philip Records en diciembre de 1969, editando su primer simple Evil Woman en enero de 1970. Sin embargo, en noviembre de 1969 conseguirían lugar en los estudios Raging Sound para grabar su primer álbum en tan solo 2 días, con el productor Roger Payne. El 13 de febrero de 1970 se editaría su primer álbum titulado Black Sabbath, llegando exitosamente al puesto número 8 en el Reino Unido y al puesto número 23 en los Estados Unidos. El simple de este álbum sería Evil Woman, aunque también destacarían las canciones Black Sabbath, The Wizard y N.I.B. El álbum sería un éxito desde el comienzo y la propuesta musical basada en un oscuro heavy rock sería toda una novedad que contrastaría con el movimiento Flower Power de la época. Aprovechando el éxito y sin perder más tiempo, durante junio de 1970 entrarían a los estudios Island y Regent Sound para grabar su segundo álbum con el mismo productor. El 18 de septiembre de este año se editaría su nuevo trabajo titulado Paranoid, el cual llegaría exitosamente al puesto número 1 en el Reino Unido y al puesto número 12 en los Estados Unidos. Este exitoso álbum incluiría las canciones Paranoid y Iron Man, que serían editadas como simples. Este álbum también incluiría el clásico War Pigs.
Otra canción que destacaría sería Fairies Wear Boots. Si bien la banda giraría intensamente por todo el Reino Unido y Europa, desde el 30 de octubre al 29 de noviembre se embarcarían en su primera gira por Estados Unidos. Desde febrero a abril de 1971 grabarían su tercer álbum en los estudios Island, nuevamente con el productor Roger Bain. El 21 de julio de este año se editaría su nuevo álbum titulado Master of Reality, el cual llegaría al puesto número 5 en el Reino Unido y al puesto número 8 en los charts de Estados Unidos. Las canciones Children of the Grave y After Forever serían editadas como simples. También destacarían canciones como Into the Bow y Sweet Leaf. Desde febrero a octubre de 1971 realizarían su segunda pero más extensa gira por los Estados Unidos. Durante mayo de 1972 la banda entraría a los estudios de Record Plant de Los Ángeles, California, para grabar su nuevo trabajo, esta vez producido por Black Sabbath y el productor Patrick Meehan. El 25 de septiembre de 1972 se editaría su nuevo álbum titulado Volume 4, el cual llegaría al puesto número 5 en el Reino Unido y al puesto número 13 en los Estados Unidos. La canción Tomorrow's Dream sería editada como simple, aunque destacarían canciones como Changes y Supernaut. Para esta época, los músicos de la banda comenzarían a tener inconvenientes con el consumo de diferentes drogas que empezarían a afectar seriamente su potencial artístico. En septiembre de 1973, la banda comenzaría a grabar su nuevo trabajo en los Morgan Studios, producido por Black Sabbath. El 1 de diciembre de 1973 se editaría su nuevo trabajo titulado Sabbath Bloody Sabbath, el cual llegaría exitosamente al puesto número 4 en el Reino Unido y al puesto número 11 en los Estados Unidos. La canción Sabbath Bloody Sabbath sería editada como simple. También destacaría la canción A National Acrobat y otra pequeña joya de este álbum sería el instrumental Fluff. En este álbum participaría Rick Wakeman, afamado y virtuoso tecladista de la banda Yes. En abril de 1974, la banda se presentaría ante más de 200.000 personas en el California Jam Festival, junto a importantes bandas como Emerson, Lake and Palmer y Deep Purple, entre otras. Entre los meses de febrero y marzo de 1975, la banda registraría su nuevo trabajo en los Morgan Studios de Londres, producido por Black Sabbath y Mick Butcher. Para esta época comenzarían a ser manejados por el manager Don Arden. El 28 de julio de 1975 se editaría su nuevo trabajo titulado Sabotage, el cual llegaría al puesto número 7 en el Reino Unido y a un lejano puesto número 28 en los Estados Unidos. La canción I Am Going Insane sería editada como simple. Y también destacarían las canciones Hole in the Sky y Symptom of the Universe. En este momento, Black Sabbath estaría en el punto más alto de su carrera, vendiendo millones de álbumes en todo el mundo y realizando extensas e interminables giras. Black Sabbath emprendería una gira de su álbum Sabotage y contaría con Kiss como teloneros. Tras un accidente del vocalista Ozzy Osbourne en noviembre de 1975, la banda se tomaría un receso y su compañía discográfica editaría un álbum doble recopilación titulado We Sold Our Soul for Rock and Roll, el cual llegaría a vender 2 millones de copias en los Estados Unidos. En junio de 1976, la banda grabaría su nuevo álbum en los estudios Criteria de Miami, con la colaboración del tecladista Gerald Woodruff, y cuya producción estaría a cargo nuevamente de Black Sabbath. El 25 de septiembre de 1976 saldría a la venta su nuevo álbum titulado Technical Ecstasy, el cual llegaría al puesto número 13 en el Reino Unido y a un muy lejano puesto número 51 en los Estados Unidos. Destacaría de este álbum también la canción Dirty Woman. La canción It's Alright, cantada por Bill Ward, sería editada como simple.
Tras la edición de este álbum, Black Sabbath emprendería una gira por Estados Unidos, la cual se extendería hasta el 2 de febrero de 1977. En noviembre de este año, sorpresivamente, Ozzy Osbourne abandonaría la banda antes de entrar a los estudios para grabar un nuevo álbum. Los motivos de su partida serían bastante confusos, entre ellos debido al excesivo consumo de drogas y supuestamente la enfermedad de su padre, aunque según versiones, sus intenciones serían comenzar a trabajar en un proyecto solista. Ante esta situación, Black Sabbath incorporaría al vocalista Dave Walker y juntos comenzarían a componer el nuevo material de la banda. El 8 de enero de 1978, Black Sabbath realizaría una única actuación con este nuevo vocalista, ya que al poco tiempo Ozzy Osbourne volvería a Black Sabbath. Sin embargo, Ozzy Osbourne se negaría a cantar las canciones que habían compuesto con el cantante Dave Walker, por lo que se verían obligados a volver a componer nuevas canciones. Entre mayo y junio de 1978, la banda comenzaría a grabar su nuevo álbum en los estudios Sound Interchange de Toronto, Canadá, el cual sería producido nuevamente por Black Sabbath. El 28 de septiembre de 1978 se editaría su nuevo trabajo titulado Never Say Die, el cual llegaría al puesto número 12 en el Reino Unido y a un lejano puesto 69 en los Estados Unidos. En este álbum participaría el tecladista Don Airey. Destacaría de este álbum la canción Never Say Die, la cual sería editada como simple. Un buen momento de este álbum sería la canción Shockwave. También destacaría de este álbum la canción Air Dance. Black Sabbath realizaría giras durante todo este año para promocionar este álbum. En su gira por Estados Unidos incluirían a los exitosos Van Halen como teloneros. A comienzos de 1979, la banda comenzaría a trabajar en un nuevo material, pero el vocalista Ozzy Osbourne no mostraría interés por las nuevas composiciones, sumándose al ya caótico estado en que se encontraba la banda completamente sumergida en drogas y alcohol. La compañía discográfica comenzaría a presionar seriamente a la banda, y en abril de 1979, los integrantes de Black Sabbath tomarían la firme decisión de despedir definitivamente al cantante Ozzy Osbourne. Así culminaría esta primera parte de la biografía resumida de Black Sabbath desde 1969 a 1979. En julio de 1980 se editaría un álbum en vivo titulado Live at Last, el cual fue grabado durante 1973. Hacia fines de 1979, Ozzy Osbourne comenzaría a formar una banda bautizada Blizzard of Ozz, mientras que los integrantes de Black Sabbath comenzarían a buscar un vocalista para continuar con su carrera. Pero esa es otra historia que continuará en un próximo capítulo. Si les gustó este video, pueden comentar, darle like, compartir estos resúmenes para que el canal siga creciendo y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.